El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4.000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se siente hoy desconcertado por la falta de capacidad de ver la realidad como se debe ver que tienen sus discípulos. Como se siente desconcertado hoy también Dios. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, de las expresiones más fuertes que trae la Biblia, aparece hoy en este texto del libro del Génesis. Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Dios, que en su naturaleza es bueno, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, en su inmensa bondad, Él ni siquiera se imaginó que el hombre, que Él había creado con tanto amor, que había dotado con tanta capacidad intelectiva, que le había dado tanta fuerza de voluntad, que le había mostrado tantos signos de su amor, que lo había embellecido con tanta grandeza, nunca se imaginó que el hombre fuese a pecar. Él nunca se imaginó que después de contemplar, de percibir tanto amor, de experimentar tanto amor, fuese a desobedecer y fuese a obrar de la manera que obró. Y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Es cierto lo que dice San Pablo cuando contempla este amor puro en Jesucristo, porque Él no lo contempla en los hombres. Lo contempla en Jesús, y por eso en la primera carta a los Corintios dice que el amor es paciente, porque Dios es paciente, Cristo es paciente. Que el amor es servicial, porque lo contempla en Cristo. Cristo es servicial, Dios es servicial. Que el amor todo lo cree, porque lo contempla en Cristo, que todo lo cree. Que el amor todo lo espera y todo lo soporta. Que el amor no se alegra con la injusticia. Y el pecado es la actitud más injusta que tiene el hombre, tanto para con Dios
tanto para consigo mismo, tanto como por el prójimo. Quien peca, lastima a Dios. Quien peca y justifica el pecado, lastima la comunión con Dios. Quien peca y tolera y justifica el pecado, se destruye a sí mismo. Quien peca y justifica el pecado y no le presta atención al pecado, a esta levadura de Herodes y de los fariseos, no tiene amor por el prójimo, no le interesa el prójimo. Hoy dentro de la iglesia, cuando vemos incluso sacerdotes o siendo indiferentes ante el daño tan nefasto que causa el pecado, para no advertirlo como lo está advirtiendo Jesús hoy en el Evangelio, frente a la inmoralidad de Herodes y frente a la incredulidad de los fariseos, cuando incluso hay sacerdotes que son indiferentes y prefieren no hablar de ello cuando Cristo lo advierte, ¿ustedes creen que esos sacerdotes les interesa verdaderamente el bien del prójimo? No les interesa para nada. No les interesa y no se preocupan por el destino, el futuro de las almas de los demás. Cuando hoy hay obispos que hasta justifican la vida de pecado y hasta piden que se bendiga. Cuando hoy en la vida religiosa hemos llegado a actitudes nefastas y terribles, hasta de convertir muchas veces la vocación religiosa o la vocación sacerdotal en un refugio para seguir en el libertinaje desordenado, de amor a nosotros mismos, de apetencia a nosotros mismos, de confort para nosotros mismos, y no la verdadera naturaleza de la vida, de la vocación sacerdotal, de la vocación religiosa o de la vocación matrimonial, que es la cruz. Las personas que se casan no van al matrimonio para vivir bueno, para buscarse en a sí mismas. Esa no es la auténtica vocación de la vida matrimonial. Tanto el concilio como el catecismo ponen y ordenan el sacramento del matrimonio como sacramento de servicio. Sacramentos que están en orden al servicio, igual que la vocación sacerdotal. Y la vida religiosa se presenta en su propia naturaleza como un estímulo constante para mantener viva esta llama, tanto en el servicio matrimonial como en el servicio sacerdotal, porque dice el concilio que la vida consagrada pertenece a la vida y a la santidad de la Iglesia. Los religiosos, con nuestra entrega al Señor, con nuestro amor absoluto al Señor, con nuestro amor a la cruz, con nuestro amor al sacrificio, con nuestro amor a la penitencia, con nuestro amor a la abnegación, con nuestro amor a Cristo en todos los sentidos, hasta el punto de negarnos totalmente a nosotros mismos cualquier capricho, cualquier interés, cualquier apetencia, cualquier deseo mundano, en una negación hasta la muerte, ambientamos la entrega de cruz que debe vivir una esposa en su hogar y un esposo en su hogar. Ambientamos la vida de entrega y de cruz que debe vivir un sacerdote exponiéndose por predicar la verdad. San Gregorio decía que en la viña del Señor hay muchos trabajadores. Hace siglos dijo esto, cuando veía en su entorno muchísimos sacerdotes. La Iglesia nunca ha carecido de sacerdotes, eso es mentiras. Ha tenido abundantes sacerdotes. Por ejemplo, hoy en comparación a la época del concilio, cuando se convocó el Concilio Vaticano II, no llegaban a 3.000 los obispos en el mundo entero. Hoy pasan de 5.000 y llegan casi a 6.000. Es mentira, ¿sí? Que no hay suficientes pastores, porque los hay. Y la gente está tan ciega
que se traga comentarios relativistas y no es capaz de ir a mirar un dato histórico y estadístico que lo tenemos en el Anuario Pontificio para darnos cuenta que esto es mentira. La cantidad de comunidades religiosas que hoy hay en el mundo, mientras unas se extinguen, brotan más carismas nuevos. Si se extingue una, están brotando 5 o 6 carismas nuevos en la iglesia. Es mentira que no hay religiosos y religiosas. Es una completa mentira que no hay vocaciones religiosas. Vayan, miren, hagan el ensayo. Si no quieren o queremos quedarnos en la torpeza en la que el demonio nos va metiendo, para que seamos al menos un poquito de racionales. Miren, vayan el Anuario Pontificio, cualquier persona lo puede consultar. El número de sacerdotes es muchísimo hoy en la iglesia. Y San Gregorio de Niza, en la viña del Señor hay trabajadores, pero hay pocos que trabajen por ella. Hay muchos sacerdotes, pero muy pocos sacerdotes trabajando por la salvación de las almas. Hay muchos obispos, pero muy pocos trabajando por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Hay muchos religiosos y religiosas, pero pocos a los que les interesa la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y es una levadura de la que nos debemos cuidar. Porque en esas vidas mediocres, lo mismo en la vida matrimonial. Vayan, miren, para que vean, la iglesia tiene las estadísticas. Para eso son las partidas matrimoniales también. Son datos tangibles, históricos, fuentes seguras para uno poder tener un dato seguro estadístico de cuántos matrimonios tiene la Iglesia Católica hoy. Los hay, pero muy pocos matrimonios que vivan en función de su vocación, que es la santificación del amor, con la pureza, con la castidad. Hoy es hasta peligroso, bueno, para mí no, sí, pero a algunos les da miedo hablar de la castidad conyugal. Y por eso se encuentran más consejeros matrimoniales que son sacerdotes, que son más terapeutas que sacerdotes. Pobres de nosotros los sacerdotes cuando lleguemos al juicio, porque el Señor nos va a pedir cuentas de esto. Y más a los sacerdotes que nos capacitaron con el carisma de la enseñanza. Nos dotaron, no por santos, ni por buenos, ni por inmaculados, ni porque hubiéramos pagado, ni por sacrificio. Dios nos confió la triple, lo que llama el derecho canónico la triple múnera, la triple misión, que se recibe de manera ontológica, que es santificar, enseñar y gobernar. Nosotros quedamos vinculados a nuestros obispos, que tienen la plenitud del sacramento del orden para ayudarles en esta tarea. Y cuando un sacerdote se pone a predicar bobadas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor, está traicionando esa misión de enseñar. Por eso el Papa ha enfatizado tanto, y es en ese contexto que dice lo de las homilías de 8 y 10 minutos. Porque él se da cuenta cómo hoy la homilía se está utilizando para decir tonterías, que no tienen nada que ver con la santidad, que no tienen nada que ver con la permanencia en la caridad a Dios, que no tienen nada que ver con el reino de los cielos y la vida futura que nosotros debemos esperar, y la responsabilidad moral que tenemos en este mundo para poder llegar a la vida eterna.
decir que todo está bien, que las cosas están muy bien. ¿Ustedes creen que una persona que utiliza la predicación para decir esto está siendo fiel al Señor cuando nos encontramos hoy con este cuadro del Evangelio? ¿Ustedes creen que son fieles al Señor cuando nos encontramos con este cuadro de la palabra del Señor y lo hemos visto todos estos días? Si hasta sus propios discípulos, a quienes Cristo ama, con quienes tiene toda la caridad, hoy el Señor está desconcertado. Después de ver tantos signos, después de ver tantos milagros, y los está exhortando y reprendiendo. ¿Todavía no ven? ¿Todavía no se dan cuenta? Yo no sé a la gente qué le pasa hoy, porque el nivel de ceguera es muy alto. Un psicólogo apenas justo, que sea justo y honesto, se va a dar cuenta de lo que emocionalmente está experimentando Cristo hoy. Un desconcierto frente al embotamiento que tienen sus discípulos. Les advierte que se cuiden de la levadura de los fariseos, que es la incredulidad, porque están pidiendo más signos después de ver tanto. Y vienen y le dicen, están preocupados porque solamente tienen un pan. Y acaban de ver la multiplicación de los panes. Acaban de ver lo que es capaz de hacer Cristo. Saben por el testimonio de la Sagrada Escritura que Dios creó este mundo de la nada. Lo saben muy bien en su cabeza, se sabe la Sagrada Escritura, saben el poder que tiene la voz, la palabra de Dios. Pero todavía no llegan a la fe. Uno puede saber muchas cosas en su cabecita de Dios. Muchísimas. Puede escribir libros. Hay teólogos que tienen tratados sobre la fe hoy. No caben en las bibliotecas. Nosotros tenemos la biblioteca repleta y ya no nos caben los libros de todo lo que se dice de Dios. Contenidos mentales así por montones. ¿Quién hable de contenidos mentales así por montones? Menos mal, Benedicto XVI nos aterrizó y nos dijo en Deus Caritas es que no se comienza a ser cristiano por ideas, ni por una idea. Menos mal, Santo Tomás de Aquino, cuando tuvo esa experiencia del amor de Dios, iba a quemar la Suma Teológica, porque no se sabe de Dios por mucha capacidad intelectual que se tenga, por mucho discurso. Eso no sirve, eso no transforma. Yo me acuerdo que yo veía cuando me subía a los buses público, al transporte público, veía unos adhesivitos medio transparentes que decían Dios es amor. Y yo los leía y me impresionaba, hasta me admiraba, ¿sí? Dios es amor. Y las leía y seguía en pecado. Iba a pecar más. Cuando estuve lejos del Señor. Hasta le daban a uno manillitas y uno felices con sus manillitas. Hasta cargaba la cadena que mi mamá siempre me echaba en la billetera. Y ahí me iba al pecado. ¿De qué le sirve a uno saber en su cabeza que Dios es amor? Si no llega a una experiencia de fe, no sirve de nada. Por eso San Pablo dice que de los más conocedores de la ley era él, era hasta celoso. De tanto conocerla mentalmente, y se volvió celoso y fiel, dice, intachable. Me eduqué en la mejor universidad. Bueno, en ese momento las universidades históricamente vienen después del medioevo, pero hablando análogamente, ¿sí? La mejor escuela rabínica, es como decir el que estudió en la mejor universidad
católica, sí. Algunos dicen, yo estudié en la Gregoriana de Roma, saqué summa cum laude, sí. Y algunos anhelan eso dentro de la iglesia, aspiran a eso. Por vanidad intelectual Satanás pecó, porque sabía, más que los que salen titulados con summa cum laude de la Gregoriana. Se sabe de teología más que todos. Sabe quién es Dios, sabe cuál es el poder de Dios, lo conoce muy bien, hasta lo obedece. Sabe mucho sobre Dios, estuvo muy cerca de Él. Cuídense de la levadura de Herodes. No se comienza a ser cristiano por una idea. San Gregorio, por eso dice, en la viña del Señor hay muchos obreros, pero muy pocos que trabajen por ella. ¿A quiénes de nosotros verdaderamente nos preocupa, nos mueve el destino eterno de las almas? Y de todas, no de algunas. Porque el Señor nos va a preguntar en el juicio y nos va a decir a cada uno, ¿dónde está la sangre de tu hermano? Ah, pues Señor, eso es lo que quería. ¿Tú fuiste capaz de advertirlo? ¿Te preocupaste por su salvación? Y a los sacerdotes, sí que nos va a pedir, porque nos va a pedir cuentas de multitudes. A los matrimonios de sus hijos, a ver, vengan a ver. Señor, pero es que no quisieron obedecer. No quisieron, yo te capacité a ti, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Le pregunta el Señor. ¿Dónde estás? Le pregunta Adán. ¿Dónde estabas tú cuando debías estar en tu hogar con tus hijos? ¿Dónde estabas? Señor, es que estaba ya haciendo un apostolado. No, yo no te mandé a eso. Yo no te mandé. Yo te mandé a estar con tus hijos. Ay, Señor, pero es lo que estaba sirviendo. Mire esas pobres almitas cómo necesitaban. Mire allí cómo necesitaban. No, yo no te mandé a eso. El Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes dice que la tarea de la educación de los hijos que tienen los padres es insustituible. Lo trae el Catecismo de la Iglesia Católica cuando habla del cuarto mandamiento y del sacramento del matrimonio. ¿Dónde estás? Hay un vínculo natural, psicológico, moral, biológico entre los hijos y los padres. No priven a sus pequeñitos de estar con ustedes, papás, porque les encanta, para ellos es su alegría. Y hay que cuando un hijo ha tenido la ausencia de un papá o de una mamá en ciertos tiempos, y esa mamá comienza a retornar al hogar, y comienza a retornar, o ese papá comienza se vuelven como loquitos, ¿sí? Pero es de la emoción de tener lo que siempre han anhelado, y eso como que no caben en su propio cuerpo, ¿sí? Porque eso es una emoción natural. Por eso después cuando crecen con estas ausencias, no quieren estar al lado de sus papás. Porque en los momentos naturales de su desarrollo natural los necesitaban tener y no estuvieron ahí, ahora quedan con un resentimiento, ya no te me acerques. Por eso es una bendición que hoy papás y mamás estén retornando nuevamente al hogar. ¿Y qué están haciendo muchos movimientos laicales? ¿Qué es lo primero? La obediencia al movimiento laical. Y cogen a un papá y una mamá, lo primero. Y hay sacerdotes que aconsejan eso. Qué bueno que estés haciendo algo, que te entretengas en algo. Y Dios te va a preguntar. Le preguntó a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás ahí? Tú no tenías que estar ahí. Y a los sacerdotes
No nos va a pedir cuentas, no nos va a decir el Señor, a ver, ¿cuántas parroquias construiste? ¿Cuántas casas curales hiciste? ¿Cuántos templos pintaste? No es la función, vayan al concilio para que vean, parece que a los pastores se les olvidó la orientación del Concilio Vaticano II. A nosotros nos enviaron a cuidar las almas, a cuidar casas humanas, edificios humanos. Y la gente feliz aplaudiendo, este padre sí es bueno. Nos tocó un sacerdote padre, vea, eso nos ha hecho de todo acá. Y su ministerio sacerdotal en la confesión, en la dirección espiritual, por eso hoy los laicos se están dedicando a lo que no les toca. Los matrimonios se están saliendo del hogar para ir a predicar retiros y estar en retiros aconsejando gente. Esa es la tarea de los sacerdotes. Y los sacerdotes haciendo lo de los laicos. El concilio, la Lumen Gentium, dice que la tarea de los laicos es convertirse en un fermento en el progreso económico. La gestión económica no es para nosotros los sacerdotes. Hace poco nuestro obispo nos dijo que tiene el deseo que nosotros cojamos una parroquia. Y yo le dije, Monseñor, es que nosotros no queremos imbuirnos en temas de administración económica. Administración sacramental y evangelizadora, todo lo que quieran. Bueno, hay obispos, varios obispos vienen a nosotros a pedirnos ese servicio, a los hijos. Monseñor, nosotros no. Otro obispo me decía, no, muy bueno eso. Y me decía nuestro obispo, yo quisiera que los laicos tomaran esa batuta. Esa es la tarea de los laicos. No la nuestra. La nuestra es administrar vida sacramental. La nuestra es administrar catequesis, evangelización. La voz del Señor que es potente, que es magnífica. Dios no nos quiere enredados en los aviatares de esta vida. Por eso nuestra obra tiene que... Y además, las familias tienen que volver a ellas mismas. El mejor apostolado, el verdadero apostolado que hacen un papá y una mamá, son con ese 1, 2 o 3 hijos que tienen. Y si por cosas de la vida un matrimonio no ha podido tener hijos, entre ellos, con eso santifican a la iglesia, con eso santifican al mundo. Cuídense de la levadura de los fariseos. Y ya los discípulos están permeados, ¿sí? Y lo que está haciendo el Señor es un trabajo de purificación, tanto mental como moral, de criterios en sus corazones, porque no entienden. Por eso tuvo que venir el diluvio. Dios no hubiera querido eso, hubiera querido que fuera de otra forma. La Virgen en Akita, Japón, esta aparición aprobada por la Iglesia, dijo que iba a venir un castigo para la humanidad más terrible que el diluvio. Y eso no nos debe sorprender, ya lo estamos viendo acá. El Señor le dijo a Noé: borraré de la superficie de la tierra al hombre. Dios quiere borrar el pecado. Y si para borrar el pecado en el hombre, ¿qué es lo que lo aparta de la vida, del mundo eterno que Dios tiene preparado para nosotros? Tiene que permitir la muerte. De hecho, la permite, ¿sí? La muerte. Lo que pasa es que el Señor no quisiera que fuera de esas maneras, ¿sí? Dios quisiera que la muerte nuestra fuera más serena. Pero
Basta mirar cómo murió San Lorenzo, mientras lo quemaban feliz. Ya estoy horneado por un lado, volteo por el otro. La muerte de los justos. Basta ver San Ignacio cuando vio que se le acercaba el momento de ser devorado por las fieras. Estaba feliz, era el deleite más grande. No veo la hora de llegar a Roma. La muerte de los justos. Pero el diluvio no les llegó así porque el pecado se había multiplicado tanto. Y es culpa nuestra. Y también es culpa de muchos pastores que no queremos vivir en la verdad. Y hay que orar mucho. No podemos dejar de orar por los sacerdotes. El juicio nuestro va a ser muy severo. No hay que dejar de orar por los religiosos porque el juicio nuestro va a ser severo. Y ustedes, papás, ya saben en torno a qué les van a hacer el juicio. A esos hijos. Hoy, con terapias psicológicas, venga, vea, trate de tener contento a su esposo, a su esposa, y se la pasan entretenidos y descuidan a los hijos. Y los hijos, no, ahí están con la empleada de servicio. Nosotros tenemos que sacar nuestro tiempo para nosotros. No es lo que la iglesia enseña. Ya no es tiempo de ustedes, es tiempo de donarse en esos hijos. Ya el tiempo de ustedes pasó. Ahora es el tiempo de ese tesoro del amor de Dios que son esos hijos. ¿Y qué están enseñando muchos pastores hoy? No. A la esposa le dicen, vea, píntese bien, échese esto para que vean, siempre la vea así, no le vea allá, sí. Al esposo, échese un buen perfume, vaya a comprarse el más costoso, esto, esas cosas sirven. ¿Y los hijos? Allá no, con la empleada de servicio. Sigamos así para que veamos dónde vamos a llegar. Y sigamos aconsejando a la gente eso para que vean a dónde vamos a llegar. La decorosidad de una mujer en el hogar no está en las tantas tinturas que se eche, ¿sí? Está en la solicitud que tenga para estar con sus hijos, en el amor para con sus hijos, en el bien para con sus hijos. Esa es una mujer hacendosa, una mujer virtuosa, una mujer que le agrada al Señor porque hace las veces de la iglesia que se preocupa por los hijos. Hace las veces de la Virgen Madre que se preocupa amorosa y solícitamente por todos sus hijos. Por eso le decimos, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, porque es solícita. Los sacerdotes, ¿cuánto bien hace un sacerdote que se preocupa por el estado eterno de las personas, no temporal? Porque hay sacerdotes que manipulan el Evangelio y los sacramentos para tener contenta a la gente en esta tierra. No es para eso, es para tenerlos contentos en el cielo. Y hay obispos que viven en función de tener contenta a la gente en la tierra. Y no es para eso que nos dieron el ministerio, es para tener contenta a la gente en el cielo, llevarla hasta el cielo. La vida religiosa no existe para otra cosa más que para procurar la vida eterna de todos los fieles y estar ambientando constantemente tanto la vocación matrimonial como sacerdotal dentro de la iglesia. Que el Señor no tenga que decir de nosotros, me he arrepentido de haberte creado. Que el Señor no nos tenga que reprochar porque la levadura de Herodes, que es una inmoralidad porque es un hombre amante al poder y lo que quiere es puro poder a costa de lo que sea. No le importa a quién tenga que llevarse por delante. Y así hay gente dentro de la iglesia. Hay gente que está incluso en las comunidades religiosas, en las diócesis, sacerdotes,
solo aspirando al poder. Es un carrerismo. A ver cuándo me ponen de superiora o de superior o me ponen a mandar, como si ese fuera el llamado que Dios nos hizo. Qué espantoso eso. A ver cuándo me nombran de obispo, o de pronto hasta nuncio, quién sabe si hasta papa. Sí. Y eso ya se vuelve tan habitual que va saliendo así, como si eso fuera lo que nos dignificara en la vida cristiana. A uno no lo hace más digno el que le den un puesto, no se lo den. A uno lo hace digno y feliz y pleno el que pueda contar con la comunión del amor del Señor, y para eso es el bautismo. No necesitamos más. Por eso hay mujeres hoy que andan indignadas porque no las ordenan sacerdotes. Como si el sacerdocio fuera el que nos diera la dignidad de plenitud y de alegría. Eso es un ministerio para morir. Y cuando nos llaman a eso a morir, queremos inventárnoslo de otra manera y hacer ver el sacerdocio como si fuera un logro en la vida. Es logro de Cristo, no nuestro. Y es para la salvación de las almas, no para apetecernos nosotros mismos. El sacerdote tiene que vivir para morir, no desear puestos, nada. Por eso tenemos que pedirle al Señor que la levadura de Herodes, amante del poder, deseosa del poder y pervertido sexualmente, una inmoralidad sexual, no se nos pegue, porque a algunos dentro de la iglesia se les ha pegado, hasta llevar a las bestialidades más espantosas. Yo que he escuchado a lo largo de la vida víctimas que han caído en manos de sacerdotes, de religiosos y de religiosas, yo digo, ¿cómo se puede llegar a algo tan monstruoso? Venga, vamos a bendecir esto, que esto Dios lo bendice. Y las inmoralidades sexuales más espantosas. Yo a veces le digo, Señor, yo no estoy loco por pura bondad tuya. Por pura misericordia. Ustedes no saben cuando uno atiende a la gente lo que le toca escuchar. Es increíble el nivel de perversidad al que se ha llegado hoy. ¿Cómo se perdió el temor, el santo temor de Dios? Hasta en nosotros los ministros. Y va la gente y se confiesa, eso no es nada, no te preocupes. Eso le pasa a cualquiera. A cualquiera que no tiene como preferencia al Señor, la santidad y el cielo. Akita Japón dijo que iba a venir un castigo más grande que el diluvio. Esa aparición fue aprobada por la iglesia, por eso hablo con tanta libertad, ¿sí? Y dijo, los sacerdotes, la Virgen dijo, los sacerdotes que me obedezcan, que me veneren, serán perseguidos por sus mismos hermanos sacerdotes. Y va a llegar una división tan fuerte que serán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes. ¿No creen que lo estamos viendo? Los que son así extremistas de un lado y los otros acá y se tiran, papá. En Fátima, la Virgen dijo, va a venir un castigo, Dios va a castigar el mundo. Fátima fue con fuego. ¿Y cuál fue ese fuego? 1939, estalló la Segunda Guerra Mundial, bombas por todo lado. Se creyó que el cielo estaba jugando. Y dijo, y la iglesia será perseguida. Vienen momentos muy hermosos. Viene el fuego donde nos van a probar para demostrar nuestro amor al Señor. Nos lo van a quitar todo. Mejor entreguémoslo de una vez para que no nos lo quiten. Cuando entregamos no nos tienen que quitar, ¿sí?
Entonces es una oportunidad fabulosa que el Señor nos está dando. Volvamos al Señor con todo nuestro corazón, que Él nos espera amorosamente. Noé escuchó la voz del Señor. ¿Y en qué estuvo su justicia? No porque careciera de errores, careciera de faltas, no, las tenía y tenía sus culpas, pero le obedeció al Señor y eso lo justificó. A nosotros nos justifica y nos limpia, nos sana de todo la obediencia al Señor. Así hayamos cometido los pecados más espantosos de la vida, si obedecemos la voz del Señor, eso nos justifica. Solo es lo que nos pide el Señor para justificarnos, que le obedezcamos a Él en todo. Incluso Él nos promete un estado de gloria superior al que nos había dado, porque Él es generoso. Solo por la obediencia a Él. Obedezcámosle al Señor para que comencemos a experimentar esa paz en el corazón. Para eso es la conversión, para comenzar a obedecerle al Señor. No nos dejemos ganar de nuestras culpas. Podemos haber hecho las cosas más espantosas de la vida, pero si hoy escuchamos al Señor y le obedecemos, saben que al Señor se le olvida todo. Dice, tráigame sus pecados para que vean que yo no me volvería a acordar de ellos. Y este jubileo que estamos viviendo es una demostración de eso. Que así tan fácil Dios nos diga, aquí está la oportunidad, cógela. Comienza a obedecerme en todo y todo queda saldado. Señor, todo, y no me voy a volver a acordar de nada. Pero hay que obedecerle, volver a Él.